Buenas a todos, hoy vamos a ver el primero de los videos relacionados con la trigonometría, un área de la matemática donde uno intenta resolver triángulos o figuras geométricas, particularmente triángulos, y en particular dentro de los triángulos rectángulos, con lo que son las razones trigonométricas. Y de eso se va a tratar este primer video, de lo que son las razones trigonométricas como el seno, coseno y la tangente. Bien, estas razones trigonométricas uno las puede ver desde como la relación entre dos lados de un triángulo rectángulo o la relación con un ángulo dentro de algo que se llama circunferencia trigonométrica. Hoy lo vamos a ver, pero como la relación de los lados de un triángulo rectángulo. Entonces vamos a comenzar primero recordando qué es un triángulo rectángulo. Y recordamos entonces que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados, es decir, un ángulo recto. Los triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, tienen dos lados que forman al ángulo de 90 y que se llaman catetos. Vamos a llamarlos A y B. A y B son catetos del triángulo. Mientras que el otro lado, el que está, digamos, opuesto al ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa. Una particularidad es que, bueno, la hipotenusa es más larga siempre que los catetos. Y bueno, y que si uno busca una relación entre los tres lados, está el famoso teorema de Pitágoras. Lo vamos a enunciar. El teorema de Pitágoras dice que si uno eleva la hipotenusa al cuadrado, eso da lo mismo que la suma del cuadrado de los catetos. Es decir, acá estamos pensando en la medida de cada lado. Si uno esta medida la eleva al cuadrado, esta al cuadrado, esta al cuadrado, la suma de los dos cuadrados da igual al cuadrado de la hipotenusa. Bien, vamos a dejar acá enunciado el teorema de Pitágoras, que es súper importante, pero que no hace todavía la definición de lo que queremos ver hoy, que son las razones trigonométricas. Bien, ahora volvemos al triángulo. Ya sabemos que tiene tres lados, que dos lados se llaman catetos y el otro se llama hipotenusa. Y ahora pensemos los ángulos interiores del triángulo. Sabemos que hay un ángulo de 90 grados y luego, aparte de ese, tenemos dos ángulos interiores más. Bien, ¿qué sabemos de esos ángulos interiores? Bueno, por empezar, que la medida de esos ángulos es menor a 90 grados. ¿Por qué es menor a 90 grados? Porque hay una propiedad que me dice que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo da siempre 180 grados. Es decir, si uno suma este ángulo y este ángulo, la suma de los tres siempre tiene que dar 180 grados. Y como este mide 90, obviamente entre estos dos tienen que sumar 90. Por lo tanto, ambos deben ser ángulos menores, que midan menos de 90 grados. Vamos a pensar en cualquiera de los dos ángulos, por ejemplo en el de acá abajo, de los ángulos menores a 90 grados, y vamos a pensar en este ángulo, lo vamos a llamar alfa. Generalmente para los ángulos siempre se utilizan letras griegas. Y ahora desde alfa, es decir, si nosotros nos paramos en este ángulo, le vamos a dar un nombre propio a los dos catetos. La hipotenusa se va a llamar siempre hipotenusa, pero a los dos catetos lo vamos a diferenciar. Depende de dónde estemos parados. Si nosotros estamos parados acá, uno de estos catetos va a ser el cateto opuesto de alfa y otro va a ser el cateto adyacente de alfa. Y si uno lo analiza desde las palabras, desde la definición, me parece lógico cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. ¿Sí? Opuesto es lo que está enfrente, ¿sí? Adyacente es lo que está pegado. Entonces, si uno dice, bueno, ¿cuál será el cateto opuesto de alfa? Bueno, obviamente el cateto opuesto de alfa es el cateto A, mientras que el adyacente es el cateto B. Es decir, entre el adyacente y la hipotenusa forman al ángulo. Entonces vamos a definir eso. Cateto opuesto de alfa
y obviamente tengo que indicar cuál es el ángulo, es el que está enfrente, es el A. Cateto adyacente de alfa, en este ejemplo, es el B. Y ustedes fíjense que esto cambiaría mucho si yo hubiese pensado como alfa al ángulo de acá arriba. Porque desde acá arriba, el que está enfrente, el opuesto, sería el B y el adyacente sería el A. Es decir, se invertiría esto. Bueno, volvemos a las razones trigonométricas, que es donde queremos llegar. Hasta acá fueron definiciones nada más. En un triángulo rectángulo, dos catetos, una hipotenusa. Sabemos que se cumple Pitágoras en todo triángulo rectángulo. Ahora si nos centramos en uno de los ángulos interiores que no sea el de 90 grados, desde ese ángulo interior podemos diferenciar a los catetos como adyacente y opuesto, o opuesto y adyacente. Y bueno, y ahora vamos a las definiciones de seno, coseno y tangente. ¿Qué es el seno de alfa? Bien, el seno de alfa es el resultado de la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Es decir, tomamos la medida del cateto opuesto de alfa, obviamente, ¿no? Tomamos la medida del cateto opuesto de alfa, dividimos ese número con la medida de la hipotenusa y ese resultado es el valor del seno de alfa. El coseno de alfa y la tangente de alfa se definen de manera similar, simplemente cambiando el numerador y el denominador. El coseno es el resultado del cateto adyacente, siempre de alfa, sobre la hipotenusa, vamos a abreviar un poco, y la tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto con el cateto adyacente, siempre hablando del mismo ángulo, es decir, siempre pensando en el mismo ángulo. Y fíjense que para hacer estas cuentas no necesito saber cuánto mide el ángulo, necesito saber dónde está nada más. Pues si yo sé dónde está, sé quién es el opuesto y sé quién es el adyacente. Estas son las definiciones de las razones trigonométricas y entonces ahora vamos a ver con un par de ejemplos cómo calcularlas. Es fácil porque son divisiones nada más. No hace falta dibujar el triángulo siempre de la misma forma. Vamos a poner ejemplo 1 y vamos a pensar en un triángulo rectángulo así. Vamos a pensar en que alfa está de este lado. Acá está el ángulo de 90 grados. Y vamos a suponer que el segmento el lado este que está acá arriba mide 3 centímetros. Y que el lado de acá abajo mide 4 centímetros. ¿Puedo inventar cualquier valor para la hipotenusa? No, no puedo inventar cualquier valor porque sé que se tiene que cumplir el teorema de Pitágoras, entonces se puede calcular el valor de hipotenusa. La fórmula es hipotenusa al cuadrado igual cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. No importa cuál ponga, no importa el orden en que los ponga porque se trata de una suma, es conmutativa. Resuelvo 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 16 y 9, 25. El cuadrado sabemos que pasa siempre como raíz cuadrada. Raíz de 25, 5. Si esto estaba en centímetros, esto también está en centímetros. Aclaramos, ¿no?, que la raíz cuadrada de 25 puede ser 5 positivo, 5 negativo, pero como estamos hablando de medidas, tomo el resultado positivo solamente. Bien, entonces gracias al teorema de Pitágoras, sé que la hipotenusa mide 5 centímetros y ahora vamos a pensar en cuál es el cateto opuesto de alfa, cuál es el cateto adyacente de alfa
cuál es la hipotenusa. Si vamos a escribir las medidas, estoy pasando en limpio todo esto. Cateto opuesto de alfa. ¿Cuánto mide el opuesto de alfa? Alfa está acá. Los catetos son este y este. ¿Cuál es el opuesto de alfa? El opuesto es el que está enfrente, el de 4 centímetros. Cateto opuesto de alfa, entonces, mide 4 centímetros. El cateto adyacente de alfa, bueno, el otro cateto, 3 centímetros. La hipotenusa la habíamos calculado, y acá no se dice hipotenusa de alfa, porque aunque te pongas acá abajo, te ponga ahí arriba, la hipotenusa siempre es la diagonal. La hipotenusa mide 5 centímetros. Bien, identificamos entonces, dado el triángulo, a ver, vamos en orden. Dado el triángulo, calculamos primero el lado que faltaba, en este caso faltaba la hipotenusa, y lo hacemos con el teorema de Pitágoras. Ahora identificamos cuánto mide el cateto opuesto, cuánto mide el adyacente, es decir, cuáles son, y escribimos también la hipotenusa, y ahora ya con los valores de cada lado vamos a calcular el seno, coseno y tangente. Lo voy a dejar escrito, lo voy a calcular acá arriba, y vamos a abreviar un poco. Seno de alfa, y lo vamos a empezar a escribir así, en lugar de escribir todo. Seno de alfa es la división entre el opuesto y la hipotenusa. El opuesto mide 4, la hipotenusa mide 5, resultado de 4 sobre 5, 0,8. Por lo tanto, el seno de alfa en este ejemplo es 0,8. Coseno de alfa. El coseno es el adyacente dividido la hipotenusa. El adyacente mide 3, la hipotenusa mide 5, 3 dividido 5, 0,6. La tangente de alfa. La tangente es el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Cateto opuesto, 4, dividido cateto adyacente, 3. 4 dividido 3, 1,3 periódico. Y de esta manera definimos qué son las razones trigonométricas como relación de los lados de un triángulo rectángulo, y si sabemos las medidas, por supuesto hacemos la división y podemos calcular el valor de cada razón trigonométrica. Observaciones sobre el seno, el coseno y la tangente. Bueno, primera observación. Observación 1. Siempre el seno de alfa y el coseno de alfa van a dar valores menores a 1. En un triángulo rectángulo, digamos, como relación de un triángulo rectángulo. ¿Por qué me va a dar siempre menor a 1? Bueno, el seno y el coseno están definidos como una división. En la división, fíjense que en ambas definiciones, tanto el seno como el coseno, ¿quién está abajo? ¿Quién era este? Este era la hipotenusa. Bien, ¿y qué observación habíamos dado sobre la hipotenusa? Y la observación que habíamos dado sobre la hipotenusa es que es el lado más largo. Quiere decir que este número, el que está dividiendo en ambos casos, siempre es mayor a la medida de los catetos. Bueno, y si en una división el denominador, el divisor, es mayor, entonces esto no puede dar nunca mayor a 1. Siempre va a dar 0, algo. Entonces, esta observación, y es importante para que cuando hagamos ejercicios, si nos llega a dar el seno de alfa 1,85, nos damos cuenta inmediatamente que está mal, porque nunca me puede dar más de 1. Siempre los valores, cuando los calculamos así en un triángulo rectángulo, como una división de los lados, siempre seno y coseno tienen que dar menor a 1. Observación 2. Y esto no es casualidad, sino que tiene que ver con el saber dividir fracciones. Fíjense qué pasa si nosotros pensamos ahora el seno dividido el coseno. Dice, pero ¿qué? Los números, bueno, no vayamos a los números, vayamos a la definición. El seno era, bueno, esto se puede escribir así también, ¿no? Seno dividido con los dos puntitos, coseno. Bien, ¿quién era el seno? El seno era la división entre el opuesto y la hipotenusa. Es decir, estoy reemplazando.
¿Cuál era la definición del coseno? La definición del coseno era adyacente dividido hipotenusa. Y si yo les pregunto cómo se dividen las fracciones, y miramos esto como fracciones, ¿cómo se hacían? Se multiplicaba cruzado. Es decir, acá arriba me va a quedar opuesto por hipotenusa, y acá abajo me va a quedar hipotenusa por el adyacente. Bueno, fíjense que si están multiplicando y hay un solo término, podemos simplificar la hipotenusa y me queda que la división entre el seno y el coseno es lo mismo que hacer opuesto sobre adyacente. ¿Y qué era opuesto sobre adyacente? Era justamente la definición de la tangente. Esto no es magia, sino que está dado así, y la observación 2 me dice eso, que la tangente se puede definir también como la división entre el seno de alfa y el coseno de alfa. Es una observación importante. Más adelante vamos a ver videos sobre identidades trigonométricas, y esta es una identidad que hay que saber, es prácticamente una definición. ¿Se puede verificar acá? Sí, se puede verificar. Si ustedes toman en este ejemplo el seno, que era 0,8, y lo dividen con el coseno, que es 0,6, si hacen esta división da exactamente 1,3 periódico. Bien, terminamos acá. Es el primero de los videos de trigonometría, un tema súper interesante, recontra aplicado obviamente a las cuestiones geométricas, y bastante profundo. Se puede hablar muchísimo de trigonometría. Esta es la primera parte, razones trigonométricas para un triángulo rectángulo. Gracias.